7 ejecutivos fracasaron hasta que la chica del café apareció y dijo una sola frase que salvó 200 millones del billonario. Y lo que hizo después sorprendió a todos. Antes de comenzar la historia, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Y al final, no olviden calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Esto es totalmente ridículo. La voz de Sebastián Montoya retumbó en la sala de juntas. El director general, de 35 años, golpeó con fuerza la mesa de madera fina, haciendo temblar las tazas de café vacías. 3 semanas con las supuestas mentes más brillantes del mundo empresarial y seguimos exactamente en el mismo lugar. Alrededor de la gran mesa de juntas, 7 ejecutivos se miraron incómodos. 200 millones de dólares. Eso era lo que estaba en juego. Roberto Flores, el director financiero de cabello gris, se acomodó los lentes de marca y se atrevió a discrepar. Sebastián, estamos revisando todas las alternativas legales disponibles. Este tipo de problema fiscal internacional no tiene una solución sencilla. ¿No tiene solución sencilla o no son lo bastante capaces para encontrarla?, respondió Sebastián, con la mirada encendida apuntando a cada uno de los presentes. A cada uno de ustedes les pago un salario de 7 cifras precisamente para resolver este tipo de situaciones. Valeria Reyes, directora de Relaciones Internacionales, intentó calmar el ambiente. Si renegociamos con el Ministerio de Finanzas alemán, tal vez... El plazo venció hace 48 horas, interrumpió Roberto. ¿Cuántas veces vamos a repetir esta conversación? Estamos atados a los términos actuales. Se acabó. Héctor Sandoval, vicepresidente de Operaciones Internacionales, aclaró la garganta con nerviosismo. Podríamos reorganizar usando empresas subsidiarias en las Islas Caimán. Sería una forma de esquivar la cláusula problemática y crear un riesgo legal que nos costaría más en demandas de lo que ahorraríamos en la fusión. Gritó Roberto, perdiendo totalmente la calma. ¿De verdad tienen títulos de Harvard o compraron los diplomas por Internet? La sala de juntas parecía un campo de batalla tras semanas de guerra. Pilas de papeles arrugados se acumulaban en las esquinas de la mesa. El pizarrón estaba lleno de números, fórmulas y gráficos que simplemente no cuadraban. Sebastián se pasó la mano por el cabello, frustrado. Había heredado Montoya Industries a los 28 años y en 7 logró transformar la empresa de su padre en un imperio tecnológico reconocido a nivel mundial. 7 años construyendo, innovando, ganando. Y ahora estaba atrapado por una cláusula fiscal que 7 personas carísimas no podían resolver. La fusión con Tech Europa sería la joya de la corona. Una gigante alemana de software que, combinada con Montoya Industries, transformaría completamente el mercado global. Los accionistas estaban expectantes, los medios especulaban, los competidores nerviosos. Pero una maldita cláusula oscura en el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea había detenido todo. La penalización por no cumplir, 200 millones de dólares desapareciendo antes de que la fusión generara el primer centavo de ganancia. ¿Alguien aquí tiene una solución real?, preguntó Sebastián, con la voz baja, pero con una autoridad que calló toda discusión. ¿O vamos a seguir dando vueltas hasta el límite final? Porque, sinceramente, si va a ser así, despido a todos y resuelvo esto lanzando una moneda. Por lo menos sería más rápido. Silencio total. 7 ejecutivos con sueldos exorbitantes evitaron mirar al CEO. Ernesto Vega, director de fusiones y adquisiciones, se arriesgó tímidamente. Podríamos contratar consultores externos. McKinsey tiene expertos en impuestos internacionales que tal vez... ¿Tal vez?, repitió Sebastián, como si la palabra fuera una ofensa. No les pago para tal vez, Ernesto. Fue justo en ese momento de máxima tensión que la puerta se abrió. Julia Herrera entró empujando el carrito. El sonido de las ruedas sobre el piso de mármol cortó el silencio incómodo. Llevaba el uniforme azul marino sencillo de la cafetería corporativa, invisible, como siempre. «Con permiso», murmuró ella con la mirada baja mientras empezaba a recoger las tazas sucias repartidas por la mesa. Nadie la miró. Nadie nunca lo hacía. Para esas personas, Julia era parte del mobiliario, como el aire acondicionado, como las sillas de cuero cómodas. La chica del café. $11 la hora por servir bebidas y ser invisible. 5 meses repitiendo la misma rutina, entrando en esa sala 5 o 6 veces por día, siempre ignorada, siempre descartable. Pero Julia lo veía todo, y entendía mucho más de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar.
Mientras recogía una taza cerca del pizarrón, sus ojos, entrenados por 4 años intensos de estudios en economía, captaron los números escritos, las fórmulas complejas, los gráficos de flujo de dinero proyectado que se esparcían en todas direcciones. Y entonces lo vio. El error era tan obvio, tan básico, que Julia tuvo que morderse el labio para no reírse en su cara. Estaban usando el tratado fiscal equivocado. Aplicaban reglas de 2015 cuando un vio crucial en 2019, específicamente el artículo 47b, había creado una excepción perfecta para justo ese tipo de fusión. Era materia básica de comercio internacional. Primer semestre. Cualquier estudiante promedio lo sabría. Julia sirvió café en silencio mientras su mente trabajaba. ¿Debería decir algo? No era su problema. No le pagaban por salvar empresas billonarias. Le pagaban por servir café y mantener la boca cerrada. Además, esas personas la habían tratado como invisible durante meses. ¿Por qué ayudarlos? La respuesta llegó cuando Ernesto Vega extendió la taza distraídamente, sin siquiera mirarla. Julia sirvió el café con la precisión de quien ha repetido ese movimiento 1000 veces. Él tomó de nuevo la taza y, en un gesto totalmente descuidado, derramó la mitad del líquido caliente directamente sobre el uniforme de ella. El café hirviendo atravesó la tela delgada. «Cuidado», murmuró Ernesto, con los ojos aún clavados en la pantalla del portátil, sin disculpas, sin reconocer lo que acababa de hacer. Julia sintió las mejillas arder de rabia. Sintió cómo la humillación subía por su cuello como lava caliente. Sintió 5 meses de invisibilidad, de desprecio casual, de ser tratada como menos que nada por personas que ganaban en una semana lo que ella ganaba en un año. Tenía un título universitario, honores académicos. Se graduó como la mejor de su clase en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí estaba, manchada de café, humillada, invisible, mientras 7 idiotas con títulos carísimos no lograban resolver un problema que ella resolvería con los ojos cerrados. Algo dentro de Julia Herrera se rompió. Tomó una servilleta de la bandeja, limpió la mancha del uniforme y entonces, sin pensarlo, sin filtro, soltó con un tono de sarcasmo tan afilado que ni siquiera intentó disimularlo. ¿Ya intentaron aplicar el artículo 47b del Tratado Fiscal de 2019? Lo resuelve en 30 segundos. El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. 7 cabezas se giraron al mismo tiempo, como en cámara lenta. 7 pares de ojos abiertos de par en par la miraron como si Julia acabara de hablar en un idioma alienígena. Sebastián, que estaba a punto de dar otro sorbo de agua, se quedó con el vaso en el aire. Se volteó, sus intensos ojos castaños se clavaron en los de ella con una fuerza que Julia jamás había sentido. Dio 3 pasos calculados hacia ella. «¿Qué dijiste?» La voz de Sebastián fue baja, controlada, pero había algo nuevo en ella. Un interés genuino. Una sorpresa cruda. Tal vez incluso esperanza. Julia tragó saliva. El peso de 7 miradas fijas en ella hizo que su corazón se acelerara. Ya era demasiado tarde para retroceder. Alzó el mentón, sostuvo la mirada penetrante de Sebastián Montoya y repitió, esta vez con una firmeza que hasta a ella la sorprendió. El artículo 47b del Tratado Fiscal de Comercio Internacional de 2019 estableció una excepción específica para fusiones tecnológicas entre empresas americanas y europeas que cumplan con 3 requisitos obligatorios: innovación comprobada y documentada, mantenimiento de al menos el 80% del personal original y conservación de la sede en territorio estadounidense. Julia hizo una pausa calculada, dejando que cada palabra penetrara en esos cerebros supuestamente brillantes. Montoya Industries cumple perfectamente con los 3 requisitos. La penalización fiscal que ustedes están intentando evitar simplemente no aplica en este caso. Están usando como referencia el Tratado de 2015. Llevan 3 semanas mirando los números equivocados. Roberto Flores fue el primero en recuperar la voz, y lo que dijo vino cargado de una arrogancia venenosa. ¿Y de dónde exactamente saca una simple mesera de cafetería ese tipo de información tan técnica? ¿De algún podcast de negocios que escuchas mientras limpias las mesas? Pero Sebastián ya tenía la computadora abierta, sus dedos volaban sobre el teclado con urgencia. Valeria sacó la tablet de su bolsa. Héctor desbloqueó su celular frenéticamente. Ernesto abrió múltiples ventanas en su equipo. Uno por uno, todos empezaron a buscar, revisar, confirmar. El silencio cambió de tono, de uno paralizado por el shock a otro de concentración absoluta.
Dios mío, susurró Valeria a la pantalla de la tablet iluminando su rostro pálido. Tiene razón, el artículo existe. El cambio de 2019, la excepción para fusiones tecnológicas. Cumplimos literalmente con todos los criterios listados. Imposible. Roberto negó con la cabeza con fuerza, pero sus manos temblaban visiblemente mientras revisaba su computadora. El color fue desapareciendo de su cara poco a poco, sustituido por un blanco fantasmal. Héctor miró a Ernesto con incredulidad. Ernesto miró a Valeria con asombro. Valeria miró a Sebastián esperando su confirmación. Sebastián levantó lentamente la vista de la pantalla del portátil, con una expresión que era una mezcla compleja de alivio, incredulidad y algo muy cercano a la admiración. Tiene toda la razón, confirmó, su voz saliendo baja, casi reverente. El artículo 47b existe, fue implementado en abril de 2019, y cumplimos perfectamente con cada uno de los requisitos. Levantó la mirada y por primera vez en 5 meses de que Julia trabajaba en ese piso, Sebastián Montoya realmente la vio. No miró a través de ella como si fuera aire, no miró alrededor como si fuera un mueble. La vio, como persona, como ser humano, como alguien que acababa de salvar $200 millones. Julia permaneció de pie junto al carrito del café, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Una parte de ella todavía no creía lo que acababa de hacer. La otra parte sentía una satisfacción feroz y profunda al ver esos rostros impactados. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Sebastián, dando 2 pasos más hacia ella, acortando la distancia. No era una amenaza, era una genuina curiosidad. Antes de que Julia pudiera responder, el reloj digital en la pared emitió un bip suave marcando las 6 de la tarde. Fin del turno. Tenía exactamente 45 minutos para tomar el autobús, cruzar la ciudad y recoger los medicamentos de su mamá antes de que cerrara la farmacia a las 7. No podía llegar tarde. No otra vez. Su mamá necesitaba esas medicinas. Julia miró el reloj, luego volvió a mirar a Sebastián, y finalmente dejó que su mirada recorriera lentamente a los 7 ejecutivos atónitos que la observaban como si la estuvieran viendo por primera vez en la vida. «Mi turno terminó», dijo, y la firmeza en su voz la sorprendió a ella misma. «Mi mamá necesita su medicina». Empezó a empujar el carrito hacia la puerta, el sonido de las ruedas amplificándose en medio del silencio total. «Espera». La voz de Sebastián la detuvo justo cuando su mano alcanzaba la perilla de la puerta. «No puedes simplemente, ¿cómo sabes del artículo 47b? Es un conocimiento extremadamente específico». Julia se detuvo, se dio la vuelta lentamente, encontró esos ojos castaños intensos y se permitió una pequeña sonrisa. No era amable ni sumisa, era desafiante, era liberadora. «Buena suerte con los 200 millones, señor Montoya». Y entonces Julia Herrera cruzó la puerta, dejándola cerrarse tras de sí con un clic definitivo. Mientras 7 ejecutivos con títulos de universidades de élite y un CEO billonario quedaban completamente paralizados, procesando lentamente el hecho de que la chica invisible del café, esa a la que ninguno de ellos había mirado 2 veces, acababa de resolver, en exactos 30 segundos, el problema que los había derrotado durante 3 semanas enteras. Sebastián Montoya no era un hombre que dudara. Había construido un imperio tecnológico, tomando decisiones rápidas, confiando en instintos afilados por años de experiencia. Y en ese momento, cada fibra de su ser gritaba lo mismo: «No dejes que esa mujer se te escape». Salió de la sala de juntas antes de que los ejecutivos recuperaran la capacidad de cerrar la boca. Sus pasos resonaron por el pasillo de mármol mientras se dirigía a la cafetería corporativa. Pasó junto a empleados que se apartaban automáticamente, acostumbrados a la presencia imponente del CEO. Pero Sebastián ni los notó. Su mente estaba completamente enfocada en la mujer de uniforme azul marino que acababa de humillar a 7 de los profesionales mejor pagados de México. La cafetería estaba en el sótano del edificio, un espacio funcional y sin gracia donde comían los empleados de niveles más bajos. Sebastián no bajaba ahí desde hacía años. Tal vez nunca había bajado. Cuando empujó la puerta de vidrio, encontró a Julia guardando el carrito de café en un pequeño armario. Todavía limpiaba la mancha en el uniforme con movimientos molestos. «Necesitamos hablar», dijo Sebastián, su voz cortando el silencio. Julia se dio la vuelta, y por primera vez él vio su expresión sin la máscara de invisibilidad que usaba en el piso 23. Había inteligencia aguda en esos ojos castaños, y enojo, mucho enojo acumulado.
Ah, claro. Ahora sí necesita hablar, respondió ella, volviendo a frotar la mancha de café. 5 meses sirviéndole café a usted y a su equipo, y esta es la primera vez que me dirige la palabra. ¡Qué honor! El sarcasmo era tan filoso que Sebastián casi sonrió. Casi. ¿Cómo sabes del artículo 47b? Preguntó directamente. Julia soltó una risa breve, sin humor. ¿En serio esa es su pregunta? Es un conocimiento extremadamente específico. La tributación internacional no es un tema que se hable todos los días. Tal vez no en sus cenas elegantes de $1000. Julia arrojó la servilleta al bote de basura con más fuerza de la necesaria. Pero hay personas que sí estudian esas cosas. ¿Dónde estudian? Julia cruzó los brazos, evaluando si debía o no responder. Finalmente suspiró. Universidad Nacional Autónoma de México, Economía. Me gradué con honores hace 3 años. El silencio que siguió fue distinto. Sebastián la miró con una expresión que Julia no logró descifrar por completo. Sorpresa, sí, pero también algo que se parecía peligrosamente al respeto. Y está sirviendo café por $11 la hora. No era una pregunta, pero Julia respondió de todos modos. Las cuentas no se pagan con diplomas enmarcados, señor Montoya. Y los tratamientos médicos cuestan mucho más que el orgullo. ¿Tu mamá? Él conectó los puntos rápidamente. Mencionaste su medicina. Eso no es asunto suyo. Estoy haciéndolo asunto mío. Sebastián dio 2 pasos al frente, acortando la distancia. ¿Cuánto te paga Montoya Industries al mes? $1,700, si hago horas extra, respondió Julia, con el mentón en alto desafiante. ¿Por qué? ¿Va a darme un aumento de 50 centavos y pensar que me salvó la vida? No. Te voy a ofrecer $5,000 por semana. Julia parpadeó. Luego volvió a parpadear. Por un segundo, Sebastián pensó que iba a desmayarse. Perdón, ¿escuché mal? ¿5,000 por semana? Consultoría temporal. Trabajas directamente conmigo resolviendo temas fiscales y financieros de la fusión. Mientras dure el proyecto, eres oficialmente parte del equipo ejecutivo. Julia abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Finalmente logró articular. ¿Está bromeando conmigo? Nunca bromeo con dinero. $5,000 semanales, repitió Julia como probando las palabras en su propia lengua. Su mente ya calculaba automáticamente. 20,000 al mes. En 3 meses pagaría todas las deudas médicas acumuladas. En 6 tendría un fondo de emergencia. En 1 año. Pero hay un pero, ¿verdad? Interrumpió sus propios pensamientos, la desconfianza regresando. Siempre lo hay. El pero es que vas a trabajar con 7 personas que claramente te desprecian. Roberto Flores ya debe estar pensando en formas de sabotearte en este mismo instante. Vas a ser cuestionada, puesta a prueba y probablemente humillada todos los días. O sea, básicamente igual que servir café, pero ganando 100 veces más. Sebastián dejó escapar algo que casi fue una risa, si no lo hubiera contenido a tiempo. Eres muy directa. Aprendí que dar vueltas es un lujo de quien tiene tiempo de sobra, respondió Julia. Yo no lo tengo. Sebastián estudió a la mujer frente a él. El uniforme manchado, la postura defensiva, los ojos que brillaban con una inteligencia feroz que había sido desperdiciada sirviendo café durante meses. Sabía reconocer el talento cuando lo veía. Y Julia Herrera era oro en bruto. ¿Entonces? ¿Aceptas? Julia se mordió el labio y por primera vez Sebastián vio la vulnerabilidad desde la armadura de sarcasmo. Quería aceptar. Necesitaba aceptar. Pero había orgullo en esa mujer. Orgullo que había sido pisoteado una y otra vez, pero que aún se negaba a morir. Tengo una condición, dijo por fin. ¿Cuál? Nada de lástima. Si fracaso, me despide sin dudarlo. No quiero caridad disfrazada de oportunidad. Sebastián extendió la mano. Trato hecho. Julia miró la mano extendida por un largo momento. Luego, con un movimiento que pareció requerir más valor del que debería, la estrechó firmemente. ¿Cuándo empiezo? Mañana. 9 de la mañana. Sala de juntas. Tráete café para ti misma esta vez. Julia soltó una risa genuina, y el sonido tomó a Sebastián por sorpresa. Era una risa clara, sin filtros, completamente distinta al tono controlado que usaba en el piso 23. Voy a pensarlo, jefe. Sebastián se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Ay, Julia. ¿Sí? Ese equipo de 7 personas, la mitad te va a odiar por amenazar sus puestos. La otra mitad va a intentar usarte como escudo para cubrir sus propios errores. No confíes en nadie. ¿Ni en usted? Sebastián se permitió una sonrisa ligera. Especialmente no en mí. Y con eso, salió, dejando a Julia sola en la cafetería vacía, aún procesando lo que acababa de pasar.
20 minutos después, mientras Julia iba en el autobús lleno de regreso a casa, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Reunión mañana a las 9. Inversionistas alemanes de Tech Europa estarán presentes. Vístete apropiadamente. Email. Julia leyó el mensaje 3 veces. Inversionistas internacionales, en su primer día. Por supuesto. ¿Por qué iba a ser fácil? Miró su reflejo en la ventana empañada del autobús. Uniforme manchado de café, cabello recogido en un chongo práctico, ninguna ropa apropiada para reuniones ejecutivas. ¡Qué locura!, murmuró para sí, pero estaba sonriendo. Mientras tanto, en el piso 23, Roberto Flores observaba a Sebastián regresar a la sala de juntas con una expresión que conocía bien: determinación. El CEO acababa de tomar una decisión, y Roberto tenía el presentimiento terrible de que esa decisión involucraba a la maldita chica del café que acababa de humillarlos a todos. Sacó el celular discretamente y escribió un mensaje rápido a sus contactos más cercanos dentro de la empresa. Si Sebastián Montoya quería traer a una completa desconocida al círculo ejecutivo, Roberto Flores se encargaría personalmente de que ella entendiera cuál era su lugar. El juego apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Julia llegó al edificio de Montoya Industries a las 8:40, 20 minutos antes de la reunión. Usaba los mismos pantalones negros que llevaba a la universidad años atrás, una blusa blanca sencilla que su madre había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, y unos zapatos bajos que eran cómodos, pero que definitivamente no combinaban con salas de juntas ejecutivas. Era lo mejor que tenía. Pasó por la recepción tratando de parecer segura, pero la recepcionista la miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro: estás en el lugar equivocado. Tengo una reunión con el señor Montoya, informó Julia, levantando el mentón. Claro que sí, respondió la recepcionista con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Piso 23. Julia entró al elevador rezando para que nadie más subiera. Sus oraciones no fueron escuchadas. 3 ejecutivos con traje entraron en el piso 12, hablando en voz alta sobre negocios. Ninguno la miró. Seguía siendo invisible, después de todo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 23, Julia respiró profundo y salió. El pasillo se veía distinto desde esa perspectiva. No como empleada de cafetería, sino como... ¿qué exactamente? ¿Consultora? ¿Impostora? Julia se giró y encontró a una mujer de unos 40 años, cabello corto y expresión amable. Usaba un conjunto elegante y sostenía una carpeta de cuero. Soy Beatriz, secretaria ejecutiva del señor Montoya, se presentó con una sonrisa genuina. Él me pidió que... Bueno, Beatriz miró la ropa de Julia con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Ven conmigo. Rápido. Julia la siguió hasta una oficina pequeña, donde Beatriz abrió un armario y sacó un saco gris perfectamente entallado. Ponte esto, ordenó con suavidad. Tengo más o menos tu estatura. No te quedará perfecto, pero servirá. Julia tomó el saco con la garganta tan apretada que no podía hablar. Beatriz le acomodó la prenda sobre los hombros, dio un paso atrás y asintió, aprobando. Listo. Ahora pareces alguien que va a salvar $200 millones. Gracias, logró susurrar Julia. Nosotras las mujeres tenemos que ayudarnos, le guiñó Beatriz, especialmente cuando entramos en salas llenas de hombres que creen saberlo todo. 3 minutos después, Julia entraba a la sala de juntas. Los 7 ejecutivos ya estaban ahí, además de 3 alemanes con trajes oscuros que claramente eran los inversionistas de Tech Europa. Y Sebastián, sentado en la cabecera, alzó la mirada cuando ella entró. Sus miradas se cruzaron por medio segundo. Tiempo suficiente para que Julia viera algo que podría haber sido aprobación. Caballeros, les presento a Julia Herrera, nuestra nueva consultora financiera, anunció Sebastián sin rodeos. Estará colaborando en la fusión. Roberto Flores casi se atragantó con el café. Ernesto Vega y Héctor Sandoval intercambiaron miradas incrédulas. Valeria Reyes fue la única que asintió con cortesía. ¿Consultora?, repitió Roberto, su voz goteando veneno disfrazado de sorpresa. Debe tener credenciales impresionantes. Licenciada en Economía por la UNAM con honores, respondió Sebastián en tono frío. Y ayer resolvió en 30 segundos un problema que ustedes no pudieron resolver en 3 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Silencio incómodo. Julia se sentó en la única silla vacía, entre Valeria y uno de los alemanes. Abrió la laptop que Beatriz milagrosamente había preparado para ella e intentó respirar con normalidad.
La reunión comenzó con Roberto presentando las proyecciones financieras después de la fusión. Números bailaban en gráficos de colores en la pantalla gigante. Los alemanes hacían preguntas técnicas. Todo parecía ir bien, hasta que Julia vio el error. Era sutil, escondido en la tercera hoja de cálculo de proyecciones trimestrales, un cálculo de tipo de cambio usando valores desactualizados. El tipo de error que pasa desapercibido, hasta que el dinero real empieza a moverse, y entonces cuesta millones. Julia se mordió el labio. ¿Debería decir algo? ¿En su primer día? Frente a inversionistas internacionales, pero recordó la condición que había puesto. Nada de lástima. Si estaba ahí, era para trabajar de verdad. Levantó la mano. Con permiso. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Hay un error en la proyección del tercer trimestre. La sala entera se congeló. Roberto se giró lentamente, con una expresión de puro hielo. ¿Perdón? La tasa de cambio que está usando es de agosto del año pasado, explicó Julia, señalando la pantalla. La cotización actual del euro está un 7% más alta. Si mantenemos esta proyección, vamos a subestimar los costos en aproximadamente 4.3 millones de dólares. Uno de los alemanes, Klaus, sacó su propia tableta y comenzó a calcular frenéticamente. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente levantó la vista, aturdido. Está en lo correcto. Completamente en lo correcto. Roberto se puso rojo. Héctor tosió con incomodidad. Ernesto fingió revisar algo en su celular. Un simple descuido, murmuró Roberto, pero su voz temblaba por la rabia contenida. Un descuido de 4 millones de dólares, observó Klaus con frialdad. Luego miró a Julia con renovado interés. Tiene buen ojo para los detalles, señorita Herrera. Es lo mínimo que se espera cuando se trabaja con el dinero de otras personas, respondió Julia, y de inmediato deseó haberse quedado callada. Sonó arrogante, presumida. Pero Klaus soltó una risa genuina que rompió la tensión. Me agrada, le dijo a su colega alemán en inglés, pensando que Julia no entendería. Tiene valor. Gracias, respondió Julia en un inglés fluido. Aprendí que los números no mienten. Las personas sí. Klaus rió aún más fuerte. La reunión terminó una hora después, con los alemanes visiblemente más confiados en la fusión. Cuando todos salieron, Roberto pasó junto a Julia y le susurró, lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera. Acabas de hacerte un enemigo muy peligroso. Julia se volvió hacia él, y el sarcasmo que había mantenido guardado toda la mañana, por fin salió. Estoy aterrada. No puedo dormir en las noches. Roberto salió bufando. Sebastián, que había observado el enfrentamiento desde lejos, se acercó. ¿Almuerzo?, ofreció casualmente. Necesitamos discutir algunos detalles del proyecto. Claro, jefe, respondió Julia, aún procesando la adrenalina de la reunión. Fueron a un restaurante discreto, lejos del bullicio corporativo. Sebastián pidió carne asada, Julia eligió enchiladas. Durante la comida hablaron sobre la fusión, sobre estrategias, sobre los próximos pasos. Pero en algún momento la conversación derivó hacia terrenos más personales. ¿Por qué aceptaste heredar la empresa?, preguntó Julia de repente. Tenías solo 28 años. Podías haber hecho cualquier cosa. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. Mi padre construyó todo desde cero. Rechazarlo habría sido una falta de respeto a todo lo que sacrificó. ¿Pero era lo que tú querías? Ya no sé qué quiero, admitió sorprendido por su propia honestidad. ¿Y tú? ¿Economía era tu sueño? Lo que quería era resolver problemas, sonrió Julia. La economía fue solo el camino. ¿Y servir café? Fue sobrevivir. La comprensión mutua que surgió entre ellos en ese momento era casi tangible. Cuando regresaron a la oficina, Julia no vio a Roberto mostrando fotos ampliadas de ella y Sebastián riéndose en el restaurante a Ernesto y Héctor. No vio los mensajes siendo enviados. No notó que el rumor comenzaba a esparcirse como fuego. Solo lo descubriría al día siguiente, cuando las miradas cambiaran y los susurros comenzaran. A la mañana siguiente, Julia supo que algo andaba mal, incluso antes de salir del elevador. 2 empleadas del Departamento de Recursos Humanos dejaron de hablar abruptamente cuando ella pasó. Una de ellas la miró de arriba abajo con una expresión que mezclaba desaprobación y curiosidad morbosa. Julia frunció el ceño, pero siguió caminando. En el pasillo del piso 23, 3 ejecutivos junior murmuraban cerca del dispensador de agua. Cuando la vieron, uno de ellos dijo algo que hizo que los otros se rieran de una manera que no era nada amable. «Buenos días», saludó Julia, poniendo a prueba el ambiente.
Ellos respondieron con murmullos vagos y se dispersaron rápidamente. Definitivamente algo estaba ocurriendo. Julia entró en la pequeña oficina que Beatriz le había asignado como espacio temporal. Apenas tuvo tiempo de encender la computadora cuando la secretaria apareció en la puerta con una expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo Beatriz en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿Sobre qué?» Beatriz sacó su celular y le mostró la pantalla a Julia. Era una foto ampliada de ella y Sebastián en el restaurante el día anterior. Él se estaba riendo de algo que ella había dicho, y el ángulo de la imagen hacía que pareciera íntima, muy íntima. «Esta imagen está circulando por todos los departamentos desde anoche», explicó Beatriz con cuidado. «La gente dice que tú y el señor Montoya tienen algo más que trabajo». Julia sintió que la sangre se le helaba y hervía al mismo tiempo. «Eso es ridículo. Fue un almuerzo de trabajo. Lo sé, tú lo sabes, pero Roberto Flores está haciendo todo lo posible para que el resto de la empresa crea otra versión». Julia cerró los ojos, respirando profundo. Lo sabía. Sabía que esto iba a pasar. «Tienes que hablar con el señor Montoya sobre esto». «¿Hablar? ¿Para qué? ¿Para decir lo obvio? ¿Que conseguí este puesto porque tengo una relación con el jefe?» La voz de Julia salió más alta y amarga de lo que pretendía. Beatriz le puso una mano en el hombro con amabilidad. «Tú estás en este puesto porque eres brillante, pero lamentablemente hay gente que prefiere creer en chismes antes que en la competencia». Julia pasó el resto de la mañana intentando trabajar, pero concentrarse era imposible. Cada vez que salía de su oficina sentía las miradas, los susurros, las sonrisas malintencionadas apenas disimuladas. A la hora del almuerzo no aguantó más. Caminó directamente al despacho de Sebastián sin avisar a Beatriz. Entró sin tocar. Sebastián levantó la vista de un informe, sorprendido. «Julia, ¿yo?» «¿Lo sabías?», lo interrumpió con la voz temblando de rabia. «¿Sobre los rumores? ¿Sobre las fotos? ¿Sobre el circo en que convirtieron mi vida profesional?» Sebastián se levantó con la mandíbula tensa. «Acabo de enterarme. Beatriz me informó hace 20 minutos. Iba a hablar contigo». «¿Hablar qué exactamente? ¿Que lo sientes? ¿Que no era lo que esperabas?» Julia soltó una risa sin humor. «Te lo advertí. Sabía que esto iba a pasar. No importa lo que hagas, siempre voy a ser la chica del café que está aquí por otros motivos». «Julia». «No». Levantó la mano deteniéndolo. «No lo entiendes. Nunca lo vas a entender. Tú eres Sebastián Montoya, multimillonario, CEO. Cuando tú contratas a alguien es visión de negocios. Cuando me contratan a mí es porque estoy acostándome con el jefe». El silencio que siguió fue pesado. Sebastián rodeó el escritorio y se acercó a ella. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No lo entiendo por completo, pero sé que es injusto y voy a solucionarlo». «¿Cómo? ¿Vas a enviar un memorándum diciendo que no tenemos una relación? Eso solo va a empeorar las cosas». «No, haré algo mejor». Antes de que Julia pudiera preguntar qué, Sebastián tomó el teléfono interno y marcó un número. «Beatriz, convoca una reunión general. Todos los empleados, sala de conferencias principal, en 30 minutos. No es opcional». Julia abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué estás haciendo?» «Mi trabajo». 30 minutos después, 300 empleados de Montoya Industries estaban reunidos en la gran sala de conferencias, murmurando especulaciones sobre el motivo de la convocatoria urgente. Julia estaba al fondo, intentando volverse invisible. No funcionó. Varias miradas curiosas la encontraron. Sebastián subió al pequeño escenario al frente de la sala. Su presencia impuso silencio de inmediato. «Seré breve», comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido. «Me he enterado de que circulan rumores irrespetuosos sobre una empleada en particular, Julia Herrera». El murmullo aumentó. Julia sintió 300 pares de ojos voltearse hacia ella. «Permítanme aclarar algunos hechos», continuó Sebastián, con una voz tan firme como una cuchilla. «Hace una semana, esta empresa estuvo a punto de perder $200 millones por un estancamiento fiscal que 7 de nuestros ejecutivos mejor pagados no pudieron resolver en 3 semanas. Julia lo resolvió en 30 segundos. Silencio absoluto. Desde entonces, en solo 5 días de trabajo, ha identificado y corregido errores que ya nos han ahorrado $47 millones adicionales en proyecciones y contratos. 47 millones. Sebastián hizo una pausa, dejando que los números calaran profundo. Julia Herrera fue contratada porque es excepcionalmente competente. Punto final.
Cualquier persona que crea o difunda otra versión es libre de traer sus preocupaciones directamente conmigo, pero les sugiero que verifiquen los hechos antes. Roberto Flores, que estaba cerca del escenario, no pudo contenerse. Con todo respeto, Sebastián, contratar a alguien de la cafetería para un puesto ejecutivo sin un proceso adecuado establece un precedente peligroso. Tienes razón, Roberto, lo interrumpió Sebastián con voz helada. Los procesos adecuados son importantes. Por eso me estoy preguntando cómo pasaste el tuyo, ya que al parecer no puedes hacer cálculos básicos de tipo de cambio. Risas contenidas se escucharon por la sala. Roberto se puso rojo. Reunión terminada, concluyó Sebastián. Regresen al trabajo. Las personas comenzaron a dispersarse, pero Julia permaneció inmóvil. Cuando la sala quedó vacía, Sebastián bajó del escenario y caminó hacia ella. ¿Lo resolví?, preguntó. Julia quería decir que sí, quería agradecerle, pero la rabia aún le hervía por dentro. El respeto no se ordena, dijo al fin, se gana. Entonces, ¿qué sugieres? Julia levantó el mentón, una idea formándose rápidamente, arriesgada, posiblemente suicida, pero la única forma de probar su valor de una vez por todas. Dame un proyecto imposible, propuso. Algo que otros hayan intentado y fallado. Si no logro resolverlo, me voy sin hacer ruido. Pero si lo logro, tendrán que tragarse su orgullo, completó Sebastián con una pequeña sonrisa. Exactamente. Sebastián guardó silencio por un largo momento, evaluando. Luego asintió. Está bien. Proyecto Titanic. Julia parpadeó. ¿Proyecto qué? Titanic. Reestructuración masiva de 3 departamentos que están perdiendo dinero desde hace 2 años. 10 equipos distintos lo intentaron. Todos fracasaron. El CONCE está a punto de cerrarlos por completo, lo que significaría despedir a 220 personas. El peso de la información cayó sobre Julia como una tonelada de ladrillos. 220 familias, murmuró. Tienes 6 semanas. Si logras reestructurar sin despidos y detener las pérdidas financieras, habrás demostrado tu valor ante todos en esta empresa. Si fracasas, entiendo. ¿Me voy? ¿Estás segura, Julia? Ese proyecto ha quebrado a personas con mucha experiencia. Pensó en su madre, en las cuentas, en las miradas de ese día, en la rabia que aún ardía dentro de ella. Segurísima. Sebastián extendió la mano. Entonces tenemos un trato. Julia estrechó su mano con firmeza. ¿Cuándo empiezo? Ahora, Beatriz te entregará todos los archivos. Mientras Julia salía de la oficina, Roberto Flores la interceptó en el pasillo, con voz baja y venenosa. Estás cavando tu propia tumba, niña. Julia se volvió, lo miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de amable. Qué bueno que ya encargué una pala. También vas a necesitar una cuando termine. Y siguió caminando, dejando a Roberto hirviendo de rabia en el pasillo. No sabía que las siguientes 6 semanas serían las más difíciles de su vida, pero tampoco sabía que serían las más importantes. Durante las 2 semanas siguientes, Julia prácticamente vivió en el piso 23. Llegaba a las 6 de la mañana, cuando el edificio aún estaba vacío y en silencio. Se iba a las 10 de la noche, cuando los guardias ya hacían la última ronda. Los fines de semana dejaron de existir. Hojas de cálculo, gráficos e informes se convirtieron en su única realidad. El proyecto Titanic era aún peor de lo que imaginaba. 3 departamentos completamente disfuncionales, procesos obsoletos que nadie se molestaba en actualizar, equipos costosos subutilizados, empleados brillantes atrapados en tareas que un niño de 10 años podría hacer. Y lo peor, todos sabían que estaban en la lista de recorte. La moral estaba por los suelos. Vas a matarte trabajando así, comentó Beatriz la tercera noche, encontrando a Julia aún inclinada sobre la laptop a las 9:30. Me voy a matar si no resuelvo esto, respondió Julia sin levantar la vista de la pantalla. 220 familias, Beatriz. No son solo números, son personas reales. Beatriz suspiró, pero dejó un café recién hecho en el escritorio antes de irse. Julia estaba tan concentrada que no notó cuando Sebastián entró en la sala, 1 hora después. ¿Todavía aquí? Su voz la hizo saltar del susto. Buena forma de provocarle un infarto a alguien, murmuró Julia con la mano en el pecho. Y sí, aún aquí. Tú también, al parecer. Supervisión, explicó Sebastián, pero el tono casual no ocultaba la verdad. Venía todos los días, siempre con alguna excusa. Revisar proyecciones, ver avances, discutir estrategias. Pero en las últimas noches, las conversaciones habían derivado a temas completamente distintos al trabajo. ¿Desayuno favorito?, preguntó Julia 2 días atrás, de la nada. Sebastián parpadeó, sorprendido.
¿Qué? Llevo 3 horas viendo números. Mi cerebro va a derretirse. Distráeme. Él sonrió. Chilaquiles, los que hacía mi abuela. Nunca volví a comer unos iguales. ¿La extrañas? Todos los días. La conversación fluyó naturalmente después de eso. Familia, infancia, sueños abandonados, miedos secretos. El tipo de charla que dos personas que apenas se conocen no deberían tener, pero que surge espontáneamente en las madrugadas compartidas. Esa noche, Sebastián arrastró una silla y se sentó a su lado. Muéstrame lo que llevas hasta ahora. Julia giró la laptop hacia él y le explicó su análisis. Sebastián hacía preguntas inteligentes, señalaba inconsistencias que ella corregía en el momento. Trabajaban bien juntos, pensaban de forma parecida, pero con perspectivas lo bastante distintas como para complementarse. Te estás complicando demasiado, observó en cierto momento, señalando una fórmula compleja en la pantalla. ¿Cómo dices? A veces la solución más simple es la más brillante. Tú misma me enseñaste eso con el artículo 47b. Julia miró la pantalla, luego a él, y empezó a reír. Tienes razón, estoy pensando como ellos pensarían, necesito pensar como yo. Durante las siguientes 2 semanas, establecieron una rutina no oficial. Sebastián aparecía cada noche, alrededor de las 8, con comida de algún restaurante distinto. Olvidas comer cuando estás concentrada, justificó la primera vez dejando unos tacos de carnitas sobre la mesa. ¿Y tú cómo lo sabes? Beatriz me lo cuenta todo. Julia puso los ojos en blanco, pero comió agradecida. Una noche, mientras compartían unas quesadillas, Sebastián comentó: «Te ríes diferente cuando estás cansada». ¿Diferente? Más genuino, sin filtros. Tal vez porque estoy demasiado cansada para fingir que tus chistes son graciosos. ¿Mis chistes son graciosos? Si tú lo dices. La mirada que intercambiaron en ese momento duró 3 segundos más de lo debido. Julia desvió la vista primero, volviendo a los números en la pantalla. Pero algo había cambiado entre ellos. 4 semanas después de aceptar el reto, Julia por fin tenía la solución completa. No solo era buena, era genial. En lugar de reestructurar los 3 departamentos por separado, los fusionaría en uno solo, eliminaría redundancias, redistribuiría el talento según habilidades reales, actualizaría los procesos usando tecnologías que la propia Montoya Industries desarrollaba, pero no utilizaba internamente. 0 despidos, reducción de costos del 63%, aumento proyectado de productividad del 42%. Esto es imposible, murmuró Sebastián cuando vio los números finales. Imposible, fue lo que dijeron cuando acepté el proyecto, respondió Julia, sonriendo con cansancio. La presentación ante el consejo se programó para un viernes. 12 personas extremadamente importantes y escépticas esperaban que Julia demostrara que no era solo suerte. Roberto estaba allí, por supuesto. Brazos cruzados, expresión de desdén. Julia respiró hondo y comenzó. Durante 40 minutos explicó cada aspecto de la reestructuración. Respondió preguntas técnicas con precisión quirúrgica. Anticipó objeciones antes de que fueran formuladas. Presentó proyecciones conservadoras y optimistas, demostrando que incluso en el peor escenario, la empresa ahorraría millones. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Entonces Arturo Méndez, el miembro más veterano del consejo, comenzó a aplaudir, lentamente, luego más rápido. Uno a uno todos se pusieron de pie. Una ovación completa. Incluso Roberto tuvo que reconocer a regañadientes: «El trabajo es sólido». «¿Sólido?», repitió Sebastián, levantando una ceja. «Es brillante, y tú lo sabes». Después de la reunión, Sebastián encontró a Julia en el pasillo. Ella estaba visiblemente agotada, pero radiante. «¿Cena?», ofreció, para celebrar. Julia dudó solo un segundo. «¿No es por trabajo esta vez, verdad?». «No». «Entonces sí». El restaurante era elegante, pero no ostentoso. Sebastián pidió vino. Julia aceptó una copa, pero apenas la probó. ¿No tomas?, preguntó él. «Hablo demasiado cuando bebo», admitió ella, y considerando que ya hablo mucho estando sobria. Sebastián rió. Esa risa genuina que Julia había aprendido a distinguir de la profesional. «Te agradezco la honestidad. Es mi defecto favorito», bromeó. Hablaron de todo, de la presentación, de los próximos pasos, pero también de música, películas, lugares que querían conocer. La conversación fluía con una facilidad asombrosa. En cierto momento, mientras Julia contaba una anécdota graciosa de la universidad, Sebastián la interrumpió suavemente. «Eres increíble, ¿lo sabías?». Julia se quedó inmóvil, con la copa de agua a medio camino de su boca. «¿Yo? Gracias». No es un halago vacío, es un hecho. Entraste a una empresa que te trataba como invisible.
Salvaste 200 millones, ahorraste otros 47, resolviste un proyecto imposible y todavía tienes energía para hacer chistes malos. Mis chistes no son malos, son terribles. Lo dice el hombre cuyo sentido del humor fue reemplazado por hojas de cálculo de Excel. Rieron juntos, pero cuando la risa se apagó, la mirada permaneció, intensa, cargada. Sebastián se inclinó levemente. Julia no se apartó. Su celular sonó. Julia prácticamente saltó de la silla. El momento se rompió. Miró la pantalla. Número desconocido. Perdón, tengo que contestar. Puede ser mi mamá. Sebastián asintió con comprensión. Julia contestó alejándose un poco de la mesa. ¿Hola? ¿Julia Herrera? Una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Soy la doctora Méndez del Hospital General. Su mamá fue ingresada hace 2 horas. Necesita venir de inmediato. El mundo de Julia se detuvo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Complicaciones. Necesitamos hacer una cirugía urgente, pero debe ser en las próximas 24 horas. ¿Cuánto cuesta? La pausa al otro lado lo dijo todo. $80,000, señorita Herrera. Y necesitamos garantía de pago antes de proceder. Julia sintió que las piernas le fallaban. Aún con su nuevo salario, trabajando solo un mes, no tenía ni la mitad de esa cantidad. Yo, voy para allá, ya voy, colgó con las manos temblorosas. Al volver a la mesa, Sebastián se levantó de inmediato al ver su expresión. ¿Qué pasó? Mi mamá, hospital. Tengo que ir, voy contigo. No, yo. Julia, su voz era firme pero amable. No discutas, voy contigo, y fue. En el coche, durante el tenso trayecto al hospital, Julia hacía cálculos frenéticos en el celular. Ahorros, salarios futuros, préstamos posposibles. No cerraba, nunca cerraba. $80,000. Podrían bien haber sido 80 millones. El hospital estaba inquietantemente silencioso para ser sábado por la noche. Julia cruzó las puertas automáticas prácticamente corriendo, con Sebastián justo detrás. La recepcionista la envió al cuarto piso, área de cuidados intensivos. Cuando Julia vio a su mamá acostada en la cama del hospital, pálida pero consciente, sintió el pecho apretarse. «¿Mamá?» «Julia, mi niña». La voz de Elena Herrera salió débil, pero su sonrisa era la de siempre. «No tenías que venir corriendo así». «Estoy bien». «Estás en el hospital. ¿Cómo puedes estar bien?» Elena notó a Sebastián parado respetuosamente junto a la puerta. Sus ojos brillaron con curiosidad maternal. «¿Y quién es este joven tan guapo?» Julia sintió que las mejillas se le encendían. «Mamá, él es Sebastián Montoya, mi jefe». «Ah, el famoso jefe». Elena sonrió de una manera que hizo que Julia quisiera desaparecer. «Julia habla mucho de usted». «No hablo tanto», protestó Julia demasiado rápido. Sebastián sonrió. «Un gusto conocerla, señora Herrera». En ese momento la doctora Méndez entró, salvando a Julia de más vergüenzas maternales. «Señorita Herrera, ¿podemos hablar un momento?» Julia salió al pasillo. Sebastián se quedó discretamente atrás. «Su mamá necesita la cirugía lo antes posible», explicó la doctora sin rodeos. «En cuanto al tema financiero». «Yo pagaré», interrumpió Julia, intentando sonar más segura de lo que estaba. «¿Cuánto tiempo tengo para reunir el dinero?» 24 horas para el depósito de garantía. Después podemos hacer pagos en parcialidades». «Está bien, lo resolveré». Pero al regresar al cuarto y ver a su madre descansando, la realidad cayó sobre ella como una tonelada de ladrillos. No tenía cómo resolverlo. Aún con el nuevo salario, después de un mes, sus ahorros apenas llegaban a $30,000. Necesitaba 50 más. Sebastián le tocó suavemente el hombro. «Tengo que irme. ¿Te vas a quedar?» «Sí, gracias por traerme». Él dudó, claramente queriendo decir algo más, pero solo asintió y se fue. Julia pasó la noche en el hospital, calculando y recalculando en el celular. Préstamos bancarios, necesitaba garantías que no tenía. Adelanto de salario, ni juntando 6 meses llegaría a la cifra. ¿Vender qué? No tenía nada de valor. A la mañana siguiente volvió a casa solo para bañarse y cambiarse de ropa. Encontró a Carmen, su mejor amiga desde la universidad, esperándolo en la puerta. «Beatriz me contó lo de tu mamá», explicó Carmen, abrazándola con fuerza. «Vine en cuanto me enteré». Sentadas en la pequeña sala, Julia se desahogó. Lo contó todo. Los números imposibles, la desesperación, la sensación de impotencia absoluta. «Pídeselo a Sebastián», sugirió Carmen naturalmente. «Jamás», respondió Julia con tanta fuerza que hasta ella misma se asustó. «No voy a mezclar las cosas, Carmen. Ya tuve que soportar rumores de que conseguí el trabajo por tener algo con él. Si ahora acepto dinero, pero no tienes nada con él. Todavía». Ese todavía se escapó antes de que Julia pudiera detenerlo. Carmen abrió los ojos de par en par.
¿Todavía? Julia Herrera, ¿hay algo que no me has contado? No hay nada, es solo que en la cena, ¿Casi qué? No pasó nada, mi mamá llamó antes. Carmen la miró con esa expresión de me decepciona tu capacidad de ocultarme cosas. ¿Te gusta? Eso no importa ahora. Lo que importa es conseguir $80,000 en menos de 24 horas. Mientras tanto, en las oficinas de Montoya Industries, Beatriz entraba al despacho de Sebastián con una expresión preocupada. Tengo que contarte algo, dijo sin rodeos, sobre Julia. Sebastián levantó la vista de los documentos. ¿Qué pasó? Esta mañana pidió un adelanto de 6 meses de salario. Por la emergencia de su madre, pero ni con eso le alcanza para cubrir todos los gastos. Sebastián se quedó muy callado. Demasiado. ¿Cuánto necesita? 80,000. Solo tiene 30. 5 minutos después, Sebastián estaba al teléfono con su banco. Quiero hacer una transferencia anónima, sí, $100,000, a la cuenta de la señorita Julia Herrera. Cuando Julia regresó al hospital esa tarde, su celular vibró con una notificación del banco. Miró distraídamente esperando ver la confirmación del adelanto que había solicitado. El número en la pantalla le cortó la respiración. $100,000. Depositados hacía 30 minutos, de un remitente anónimo. Julia parpadeó, luego volvió a parpadear. Verificó 3 veces si estaba leyendo bien, y sí, lo estaba. Con las manos temblorosas, llamó al banco. Necesito saber quién hizo esta transferencia a mi cuenta. Lo siento, señora, pero el remitente marcó la transferencia como anónima. No existe una transferencia verdaderamente anónima. Ustedes tienen registros. Solo con orden judicial, señora. Julia colgó y llamó de inmediato al departamento de TI de Montoya Industries. Conocí al jefe Ricardo por el proyecto Titanic. Ricardo, necesito un favor. Grande, posiblemente ilegal. 20 minutos y algunos códigos de rastreo después, Ricardo le envió la respuesta. Origen, cuenta corporativa, titular Sebastián Montoya. Julia sintió una mezcla de alivio, gratitud y una furia absoluta. Entró marchando a la oficina de Montoya Industries con la misma ropa del día anterior, el cabello desordenado, ojeras profundas. Pasó directo por recepción, ignorando los reclamos, entró al elevador y subió al piso 23. Beatriz intentó avisarle que Sebastián estaba en una reunión, pero Julia ya había abierto la puerta con fuerza. 3 ejecutivos sorprendidos la miraron. Sebastián se levantó de inmediato. «Julia, tú no tienes derecho», estalló ella, sin importarle que hubiera testigos. «No tienes derecho a hacer esto». Sebastián hizo un gesto para despedir a los ejecutivos. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia ella. ¿Hacer qué? ¿Ayudar a alguien que lo necesita? Eso no es ayuda. ¿Es qué, Julia? ¿Caridad? ¿Lástima? Sí, exactamente eso. ¿Entonces prefieres dejar a tu madre sin cirugía por orgullo? La pregunta fue como un golpe. Julia sintió lágrimas de rabia y frustración quemándole los ojos. Tú no entiendes, no puedes entender. Nunca has tenido que depender de nadie, y tú nunca aprendiste a confiar, respondió Sebastián, con su propia frustración finalmente saliendo. Aceptar ayuda no te hace débil. Me hace dependiente. Me convierte en justo lo que todos ya creen que soy. ¿Y qué creen? Que estoy aquí solo porque tú quieres algo de mí. ¿Y si quiero? Sebastián dio 2 pasos hacia ella. ¿Y si lo quiero todo de ti? Julia se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no fue caridad, no fue lástima. Fue porque no soporto verte sufrir cuando puedo hacer algo al respecto. Sebastián, estoy diciendo que pienso en ti todo el tiempo. Que invento excusas para trabajar hasta tarde solo para estar cerca de ti. Que ese casi beso en el restaurante fue lo más difícil que he tenido que interrumpir. Julia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estoy diciendo, continuó Sebastián, con la voz más baja pero igual de intensa, que no es caridad cuando te amo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia sintió que el mundo entero se detenía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Tú no puedes decir eso, logró susurrar por fin. ¿Por qué no? Porque complica todo. Porque yo no sé cómo. Las palabras murieron en su garganta. Julia se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo de la oficina, dejando a Sebastián solo, procesando lo que acababa de confesar. Beatriz encontró a Julia en el pasillo, visiblemente alterada. Respira, querida. Solo respira. Dijo que me ama, jaleó Julia. ¿Y tú? Oui. Como una completa idiota, oui. Beatriz sonrió con ternura.
A veces, huir es la única reacción sincera cuando no sabemos cómo enfrentar algo tan grande. Julia pasó los siguientes 3 días en el hospital con su madre, evitando todo contacto con Sebastián. Apagó el celular, ignoró correos, simplemente desapareció. La cirugía fue un éxito. Elena se recuperaba bien, pero Julia sabía que eventualmente tendría que volver. Tendría que enfrentar al hombre que le había dicho que la amaba. Y aún peor, tendría que enfrentar el hecho de que ella sentía lo mismo. Al cuarto día, la ausencia de Julia en Montoya Industries se volvió un verdadero problema. Ernesto Vega fue el primero en buscar a Sebastián, prácticamente suplicando. La necesitamos, admitió, visiblemente tragándose el orgullo. La implementación del proyecto Titanic está detenida. Nadie entiende ni la mitad de las soluciones que propuso. Entonces tal vez deberían haber prestado más atención cuando las presentó, respondió Sebastián con frialdad. Héctor apareció 1 hora después con el mismo pedido. Luego Valeria. Hasta Roberto, que entró a la oficina con cara amarga. El equipo alemán está pidiendo aclaraciones sobre proyecciones que solo la chica del café puede explicar, dijo, negándose a llamarla por su nombre. Consultora senior, corrigió Sebastián con voz helada. Y si hubieran tratado a la consultora senior Herrera con el respeto que merece desde el principio, tal vez estaría aquí. Roberto salió bufando. Beatriz entró poco después cerrando la puerta. Tienes que ir a buscarla. Ella dejó claro que no quiere verme. Ella dejó claro que tiene miedo, corrigió Beatriz suavemente. Y eso es diferente. ¿Miedo a qué? A ser feliz. A confiar. A creer que merece algo bueno. Sebastián se pasó la mano por el cabello frustrado. La arruiné, ¿verdad? No, fuiste honesto. Ahora tienes que tener paciencia. Mientras tanto, en el hospital, Elena Herrera observaba a su hija con esa mirada maternal que siempre veía más allá de las palabras. «Vas a hacer un hoyo en el piso de tanto ir de un lado a otro», comentó desde la cama. Julia se detuvo, notando que en efecto estaba caminando en círculos. «Perdón, estoy pensando». «¿En Sebastián?» Julia casi se tropieza con sus propios pies. «¿Cómo sabes?» «Soy tu madre, Julia. Conozco esa cara. Es la misma que hacías a los 15 cuando te gustaba Roberto, el de la escuela». «No me gustaba Roberto». «Sí te gustaba. Y ahora estás enamorada de tu jefe millonario». Julia se dejó caer pesadamente en la silla junto a la cama. «Es complicado, mamá. El amor generalmente lo es. No es solo amor. Somos de mundos completamente diferentes. Él tiene miles de millones. Yo apenas puedo pagar las cuentas. Él cena en restaurantes que cuestan más que mi renta. Yo como tacos en la calle. ¿Y cómo se supone que esto funcione?» Elena tomó la mano de su hija con firmeza. «Julia, estás usando el dinero como excusa para tener miedo». «No estoy». «Sí lo estás. Yo te conozco. Cuando tienes miedo de algo, construyes barreras lógicas para no tener que enfrentar los sentimientos». Julia se quedó en silencio, procesando. Su madre siempre había tenido ese don tan molesto de ver a través de ella. «¿Y si no funciona?», susurró al fin. «¿Y si solo soy una etapa? ¿Una novedad interesante para un millonario aburrido? ¿Y si es el amor de tu vida y lo dejas pasar por miedo?» La pregunta quedó flotando entre ellas. «Mamá, él dijo que me ama. ¿Y tú?» «Yo». Julia respiró hondo. «Creo que yo también lo amo. Y eso me asusta muchísimo». Elena sonrió con ternura. «El amor no ve mundos diferentes, hija. Ve personas. Y por lo que me has contado, ese hombre te ve de verdad, no como la chica del café, no como empleada, como Julia». En ese momento tocaron la puerta. Beatriz entró cargando un enorme ramo de lirios blancos. «Alguien pidió que entregara esto aquí», dijo con una sonrisa de quien ya sabe todo. La tarjeta era sencilla. «Perdón por no haber preguntado antes, pero no me arrepiento de preocuparme. Es». Julia sostuvo la tarjeta, sintiendo que algo se soltaba en su pecho. «Está allá abajo», informó Beatriz. «En la recepción. Esperando». «Hace 3 horas». Julia miró a su madre, que hizo un gesto como diciendo, «Ya ve». Lo encontró sentado en una silla incómoda de la recepción, aún con el traje del trabajo, pero con la corbata floja y el cabello desordenado como si se hubiera pasado las manos por ahí varias veces. Al verla, se levantó de inmediato. «Julia, ¿3 horas?» lo interrumpió. «¿Llevas 3 horas aquí? No sabía si querrías verme, pero pensé que sí esperaba lo suficiente. Eres muy terco». «Tú también». Se miraron fijamente por un largo momento. «Perdón», dijeron los dos al mismo tiempo. Eso rompió la tensión. Julia casi se rió. «Primero yo», insistió Sebastián. «Perdón por no haber preguntado antes de transferir el dinero. Tenías razón. No era una decisión que debía tomar solo».
No, tú tenías razón, admitió Julia. Estaba dejando que un orgullo tonto se interpusiera entre mi madre y la ayuda que necesitaba. Tu orgullo no es tonto. Es una de las cosas que más admiro de ti. Julia sintió que le ardían las mejillas. Sebastián, sobre lo que dijiste, no tienes que responder ahora, ni nunca. Solo necesitaba que lo supieras. No. Julia dio 2 pasos hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Necesito decir algo. Tú me asustas. Sebastián parpadeó, claramente sin esperar eso. No de la forma mala, continuó Julia rápidamente, pero me haces sentir cosas que juré nunca volver a sentir. Me haces querer confiar cuando aprendí a no hacerlo. Me haces pensar en futuros que siempre creí imposibles. Julia, déjame terminar antes de que me falte el valor. Respiró hondo. Pasé 3 días tratando de convencerme de que somos muy diferentes, que nunca funcionaría. Pero mi mamá me hizo ver que solo tengo miedo. ¿Miedo a qué? A ser feliz, a creer que merezco esto. Sebastián levantó la mano, tocando suavemente su rostro. Tú mereces todo lo bueno, Julia Herrera. Aun siendo terca, especialmente por ser terca. Y complicada, y complicada. ¿Y por hacer chistes malos? Tus chistes son horribles, pero también vienen incluidos en el paquete. Julia rió y entonces, sin pensar demasiado, sin dejar que el miedo ganara, se inclinó y lo besó. Fue un beso que se había estado construyendo por semanas. Todas esas noches trabajando juntos. Todas esas conversaciones. Todos esos momentos de casi. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente en la de ella. Entonces, ¿esto significa? Significa que yo también te amo, susurró Julia. Y estoy aterrada, pero voy a intentarlo. Es todo lo que pido. Se besaron otra vez, más largo esta vez, hasta que una enfermera pasó junto a ellos y carraspeó con intención. Perdón. Julia se apartó sonrojada. Olvidamos dónde estábamos. A la mañana siguiente, Julia volvió al trabajo. Toda la recepción la saludó con respeto genuino. Beatriz la abrazó. Incluso algunos de los ejecutivos que la habían ignorado semanas atrás le hicieron un gesto amable. Pero Roberto Flores la observaba desde lejos, y la expresión en su rostro era puro enojo contenido. Había esperado pacientemente, planeado cuidadosamente, y ahora era el momento de actuar. 2 horas después de que Julia llegara, Roberto entró en la sala del consejo con una carpeta llena de documentos. Caballeros, necesitamos discutir una grave violación ética, anunció con falsa seriedad. Tengo pruebas de que Julia Herrera usó información privilegiada para beneficio personal. Repartió documentos falsificados sobre la mesa. Uso de información privilegiada, con fechas, montos y transacciones que solo alguien con acceso interno podría haber realizado. Los miembros del consejo se miraron entre sí, alarmados. Convoquen una investigación, concluyó Roberto, de inmediato. Julia no sabía que mientras trabajaba tranquilamente en su oficina, su carrera estaba siendo destruida, una mentira a la vez. La citación llegó a las 3 de la tarde. Reunión extraordinaria del consejo, asistencia obligatoria, sala principal. Ahora, Julia intercambió una mirada confundida con Beatriz. ¿Sabes de qué se trata? No tengo idea, pero no suena bien. Cuando Julia entró a la sala del consejo, sintió de inmediato que algo estaba muy mal. Los 12 miembros la miraban con expresiones que iban del desconcierto a la decepción. Roberto estaba sentado con una sonrisa discreta que no llegaba a los ojos. Sebastián no estaba presente. Señorita Herrera, empezó Arturo Méndez, el miembro de mayor edad, hemos recibido acusaciones serias sobre sus actividades financieras personales. Julia sintió un vacío en el estómago. ¿Qué acusaciones? Roberto se levantó y de forma dramática esparció documentos sobre la mesa. Uso de información privilegiada. Utilizó datos confidenciales sobre la fusión con Tech Europa para hacer inversiones personales antes del anuncio oficial. Eso es mentira, explotó Julia. Estos documentos dicen lo contrario, respondió Roberto con calma. Transacciones bancarias, fechas, montos, todo perfectamente documentado. Julia tomó los papeles con manos temblorosas. Parecían reales, increíblemente reales, pero eran completamente falsos. Nunca hice estas transacciones. Esto fue falsificado. Hasta que se realice una investigación completa, interrumpió Arturo con gravedad, usted queda suspendida de todas sus funciones, temporalmente. ¿Suspendida? Repitió Julia incrédula. Con sueldo completo, agregó rápidamente, solo hasta aclarar la situación. ¿De verdad creen en esto? Julia miró a su alrededor, buscando algún rostro comprensivo. No encontró más que incomodidad. Tenemos que investigar, dijo Valeria con cuidado. Es el procedimiento estándar.
Julia salió de la sala en estado de shock. En el pasillo se topó con Sebastián, que venía corriendo. ¿Qué pasó? Beatriz me llamó. Estoy suspendida, respondió Julia con voz vacía. Roberto me acusó de uso de información privilegiada, con documentos falsos pero al parecer lo suficientemente convincentes. La expresión de Sebastián se endureció con furia contenida. Voy a arreglar esto. No puedes simplemente arreglarlo, Sebastián. Ahora es oficial, hay protocolos. A la mañana siguiente, la historia se filtró a los medios. Ex mesera de cafetería acusada de usar información confidencial en empresa multimillonaria. Cenicienta corporativa envuelta en escándalo financiero. Romance en la oficina termina en acusaciones de fraude. Julia vio los titulares mientras tomaba café en la pequeña cocina de su casa. Cada uno dolía más que el anterior. Su celular no dejaba de sonar. Periodistas, conocidos curiosos, incluso personas que no veía desde hace años queriendo saber cómo estaba. Carmen apareció al mediodía con comida y solidaridad. «Ya no leas esas porquerías», ordenó quitándole el celular de las manos. «Tú sabes que es mentira». «Yo sé que es mentira. Y pronto todos lo sabrán. ¿Y si no lo saben? ¿Y si Roberto fue demasiado listo? Entonces peleamos. No llegaste hasta aquí para rendirte ahora». Mientras tanto, Sebastián estaba en su oficina con un investigador privado, Miguel Soto, conocido por destapar fraudes corporativos complejos. «Necesito todo sobre Roberto Flores», le indicó Sebastián. «Cada transacción, cada correo, cada conversación. Quiero saber hasta qué desayunó los últimos 5 años, si es necesario». «¿Sospecha que los documentos fueron falsificados?» «Estoy completamente seguro». Miguel trabajó 72 horas sin descanso. Lo que encontró fue devastador. Roberto Flores tenía un historial, no solo en Montoya Industries, sino en 3 empresas anteriores. Siempre el mismo patrón. Empleados talentosos que amenazaban su posición eran misteriosamente envueltos en escándalos. Documentos dudosos, acusaciones sin pruebas sólidas, carreras destruidas. Y esta vez, Miguel encontró el error. Un pequeño detalle en los documentos falsificados. Las supuestas transacciones bancarias hechas por Julia usaban un código de identificación que solo se implementó 3 meses después de las fechas indicadas. Era imposible. Y evidente. La reunión del consejo fue convocada de urgencia. Esta vez, Sebastián sí estaba presente, y traía a Miguel con él. «Caballeros», comenzó Sebastián con voz fría y controlada, «antes de arruinar la carrera de una empleada brillante, les sugiero que vean esto». Miguel presentó sus hallazgos con método. El historial de Roberto en empresas anteriores, los empleados talentosos que fueron saboteados, y finalmente la prueba irrefutable de la falsificación. «El código bancario en estas transacciones no existía en las fechas indicadas», explicó Miguel ampliando los documentos en la pantalla. «Se implementó hasta septiembre. Estas supuestas transacciones son de junio». El silencio en la sala era absoluto. «Alguien falsificó estos documentos recientemente y cometió un error básico», continuó Miguel. «O hubo un viaje en el tiempo de por medio». Roberto estaba pálido. Sudaba. Eso es solo un detalle técnico. Es prueba de falsificación», lo interrumpió Arturo con la voz temblando de enojo. «Roberto, ¿tiene algo que decir?» «Esos documentos vinieron de una fuente confiable». «¿Qué fuente?», presionó Sebastián. «No puedo revelarla». «Falsificó documentos para destruir la carrera de una empleada inocente». Sebastián no lo preguntó. Lo afirmó. Miguel colocó más documentos sobre la mesa. «También encontré correos eliminados del señor Flores, conversaciones con expertos en falsificación digital, transferencias financieras sospechosas. Todo apunta a una conspiración deliberada». Roberto se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás. «Ella no merecía estar aquí». Una simple mesera de cafetería subiendo más rápido que personas que han trabajado años para alcanzar esos puestos. «¿Entonces lo admite?», preguntó Arturo con frialdad. Roberto se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Está despedido», declaró Arturo. «De inmediato, y enfrentará un proceso por difamación y falsificación. Retírese». Los guardias escoltaron a Roberto mientras él aún intentaba justificarse. Cuando la sala se vació, Arturo miró a Sebastián. «Trae a la señorita Herrera. Necesitamos ofrecerle una disculpa formal». Julia fue llamada esa misma tarde. Al entrar en la sala del consejo, todos se pusieron de pie. «Señorita Herrera», comenzó Arturo con voz cargada de sinceridad, «en nombre de todo este consejo, le pedimos disculpas formales. Las acusaciones eran falsas. Roberto Flores fue expuesto y despedido.
Julia sintió que las piernas le temblaban. Sebastián apareció a su lado, ofreciéndole apoyo en silencio. Además, continuó Arturo, queremos ofrecerle el cargo de directora financiera de esta empresa. Usted ha demostrado más que suficiente su valor. La sala esperó en silencio. Julia miró los rostros alrededor de la mesa, luego a Sebastián. Y entonces, para sorpresa de todos, negó con la cabeza. Estoy agradecida por la oferta. De verdad, pero debo rechazarla. ¿Rechazarla?, repitió Arturo, sorprendido. Fui aceptada con beca completa para una maestría en Stanford. Comienzo en 2 meses. Julia sonrió. Quiero hacer la diferencia de otra manera. El asombro era visible en cada rostro. Sebastián permanecía completamente inmóvil. Julia salió de la sala con la cabeza en alto. Pero por dentro, su corazón se rompía al pensar en dejarlo. Los 2 meses siguientes fueron los más dulces y dolorosos en la vida de Julia. Dulces porque al fin estaba con Sebastián sin esconderse. Ya no era un secreto susurrado, sino una realidad aceptada. Él pasaba por ella para almorzar. Cenaban juntos después del trabajo. Los fines de semana exploraban la ciudad como turistas en su propia tierra. Dolorosos porque cada día que pasaba era un día menos juntos. ¿Ya elegiste qué departamento vas a rentar en Stanford?, preguntó Sebastián durante una cena, tratando de sonar casual. Aún estoy viendo opciones, respondió Julia, empujando la comida en el plato. Es caro, escandalosamente caro. ¿Puedo ayudarte? No, lo interrumpió, suave pero firme. Ya hablamos de eso. Habían establecido reglas. Julia insistió, nada de ayuda financiera fuera de su salario. Necesitaba vivir Stanford con sus propios méritos. Sebastián estuvo de acuerdo, aunque no con gusto. En el trabajo, Julia entrenaba a su reemplazo, Fernando Ruiz, un joven talentoso de 24 años que la miraba como si fuera una leyenda viviente. ¿De verdad resolviste el problema fiscal en 30 segundos?, preguntó por quinta vez. Fue más como 45, corrigió Julia con una sonrisa. ¿Pero quién está contando? ¿Y el proyecto Titanic? 6 semanas de trabajo intenso, nada mágico, solo dedicación y terquedad. Eres increíble. Soy persistente. Es diferente. Beatriz organizó un almuerzo de despedida con todas las secretarias del piso. Brindaron con jugo de naranja y contaron historias embarazosas sobre ejecutivos arrogantes. ¿Te acuerdas cuando Roberto te tiró café encima?, comentó Beatriz, riendo. ¿Y que solté esa frase sobre el artículo 47b solo para molestarlo?, completó Julia. La mejor decisión impulsiva de mi vida. Lo cambió todo, dijo Beatriz poniéndose seria. Para ti, para esta empresa, para muchas personas. Carmen aparecía casi todos los días, siempre con alguna excusa para pasar por casualidad por la oficina. «Me vas a llamar todos los días desde Stanford, ¿verdad?», exigió durante un café. «Todos los días puede ser mucho. Julia Herrera, te juro que voy hasta California solo para darte un jalón de orejas si te olvidas de mí». «Imposible olvidarte. Eres demasiado escandalosa». Las dos rieron, pero sabían que la despedida iba a ser difícil. Una semana antes del viaje, Sebastián llevó a Julia a un restaurante en lo alto de un rascacielos, con vista panorámica de la Ciudad de México. «¿Intentas impresionarme?», bromeó ella. «Siempre. ¿Está funcionando? Tal vez». Durante la cena, hablaron del futuro con cuidado, como si caminaran sobre vidrio. «Stanford es increíble», comentó Sebastián. «Te va a encantar». «Está lejos», respondió Julia en voz baja. «Sí, pero te voy a visitar. Siempre que pueda. Y están los días festivos. Las vacaciones. ¿Y si conoces a alguien aquí? Alguien que no viva a 5.000 kilómetros de distancia». Sebastián tomó su mano por encima de la mesa. «No voy a conocer a nadie, porque ya encontré a la persona correcta. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque tú me haces querer ser mejor, porque tus chistes malos alegran mi día, porque cuando pienso en el futuro, tú siempre estás ahí». Julia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Tus declaraciones están mejorando. Tuve una buena maestra». En su último día en Montoya Industries, Julia llegó temprano para recoger sus cosas personales. No tenía muchas, unas cuantas plumas, un cuaderno, la taza que Beatriz le había regalado. A las 5 de la tarde Beatriz apareció en la puerta. «Necesito que vengas conmigo». «¿A dónde?» «Sin preguntas, solo ven». Beatriz la llevó hasta la sala de juntas principal. Al abrir las puertas, Julia se detuvo por completo. La sala estaba llena. Empleados de todos los departamentos, el equipo de la cafetería incluyendo a sus antiguas compañeras, Fernando con un pastel enorme. Incluso Valeria, Héctor y Ernesto estaban ahí, sonriendo sinceramente. «¡Sorpresa!», gritaron todos al unísono.
Julia se cubrió la boca con las manos, emocionada. ¿No tenían que hacer esto? Claro que sí, dijo Beatriz, empujándola con cariño hacia adentro. Cambiaste esta empresa. Mereces una despedida como se debe. Hubo discursos. Fernando habló de cómo Julia lo inspiró. Beatriz contó anécdotas divertidas. Las excompañeras de la cafetería hicieron una presentación cómica imitando a los ejecutivos. Entonces Sebastián se puso al frente de la sala. Julia Herrera llegó aquí como mesera de cafetería. Comenzó con voz firme y clara. Invisible para la mayoría, pero nos enseñó algo fundamental. Los títulos no definen el valor. La competencia sí. El carácter sí. El valor de hablar cuando todos callan también. Hizo una pausa buscando su mirada. Nos enseñó que a veces la persona más inteligente del lugar es quien sirve el café. Y que prestar atención, ver de verdad a las personas que nos rodean, puede cambiarlo todo. Toda la sala aplaudió. Julia subió, limpiándose las lágrimas discretamente. Ustedes también me enseñaron algo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Me enseñaron que el mérito se construye todos los días. Que no basta con ser inteligente, hay que ser resistente. Y que a veces, el lugar donde uno empieza no determina dónde va a terminar. Más aplausos, abrazos, promesas de mantenerse en contacto. Cuando la fiesta terminó, Sebastián llevó a Julia al aeropuerto. Su maleta cabía en el maletero del auto. Todo lo que tenía para comenzar una nueva vida. En la terminal de embarque se quedaron mirándose, ninguno de los dos queriendo decir adiós. Esto no es un adiós, dijo Sebastián con firmeza, es un hasta luego. 6 meses hasta las vacaciones de invierno, calculó Julia. 180 días. Te voy a visitar antes de eso. Tienes una empresa que dirigir. Y tú tienes una maestría que conquistar. Pero encontraremos el tiempo. Julia lo besó largo y profundo, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Te amo, susurró. Yo te amo más. Imposible. Probable. Pasó el control de seguridad y antes de desaparecer se volteó para saludar una última vez. Sebastián se quedó de pie hasta que la perdió completamente de vista. Los meses siguientes se llenaron de adaptación y nostalgia. Videollamadas diarias. Sebastián la visitó 3 veces. Julia volvió en Navidad. Cada reencuentro era intenso, cada despedida dolorosa, pero la relación seguía fuerte. Mensajes tontos a las 3 de la mañana, fotos de lugares interesantes, planes futuros susurrados a través de pantallas. Julia se destacaba en Stanford. Sus calificaciones eran excelentes. Los profesores la elogiaban, compañeros la buscaban para estudiar juntos, y mientras tanto, Sebastián planeaba algo grande, algo perfecto, algo que lo cambiaría todo. La graduación estaba programada para mayo. Faltaban solo 3 semanas, y Sebastián tenía exactamente 3 semanas para asegurarse de que todo saliera perfecto. El día de la graduación amaneció soleado en Stanford. Julia se despertó a las 6 de la mañana, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Miró el vestido verde esmeralda colgado en la puerta del armario, elegido especialmente para la ocasión. Sencillo, pero elegante. Justo como le gustaba. Su celular sonó. Mensaje de Sebastián. Buenos días, maestra en economía. No hay palabras suficientes para decir lo orgulloso que estoy de ti. Te veo allá. Julia sonrió. El corazón le dio un vuelco cálido. Él había dicho que vendría, pero no estaba segura de que pudiera salir de México con tanta facilidad. El trabajo siempre le exigía mucho. A las 9 de la mañana, Elena llegó al departamento con Carmen. Su madre estaba visiblemente emocionada. Los ojos ya brillaban con lágrimas contenidas. Mi hija, estudiante de maestría en Stanford, murmuró Elena, ajustando el collar de Julia. Si tu padre pudiera verte, vería que su hija es tan terca como él lo era, bromeó Carmen, rompiendo la tensión emocional, y que heredó el pésimo sentido del humor de la madre. Oye, mi sentido del humor es excelente, protestó Julia. Sigue creyendo eso. A las 10:30, Julia estaba en los camerinos del inmenso estadio de graduación, vestida con la toga y el birrete tradicionales. 2000 graduados y sus familias comenzaban a llenar las gradas. ¿Julia Herrera? Llamó una organizadora. ¿Estás lista? Entras en 15 minutos. El estómago de Julia dio una vuelta. Cuando supo que había sido elegida como oradora de la generación, se sintió honrada y aterrada al mismo tiempo. Hablar ante 2000 personas era muy distinto a presentar ante un consejo de 12. Respiró profundo, repasando mentalmente el discurso que había ensayado 100 veces. Cuando anunciaron su nombre y subió al escenario, los nervios casi la paralizan. Pero entonces vio a Elena en la tercera fila, saludando discretamente. Carmen a su lado,
levantando el pulgar. Y allá al fondo, aún buscando asiento, una figura familiar con un traje impecable. Sebastián estaba ahí. Julia sonrió, los nervios disminuyeron. Buenas tardes a todos, comenzó con una voz más firme de lo que esperaba. Mi nombre es Julia Herrera y hace 18 meses servía café en una empresa por $11 la hora. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Tenía un título universitario guardado en un cajón y sueños archivados junto con él. Pensaba que mi lugar en el mundo era servir bebidas y ser invisible. Hasta que un día, cansada de que me trataran como parte del mobiliario, solté una frase que cambió absolutamente todo. Contó la historia. No todos los detalles, pero lo suficiente. La oportunidad, los desafíos, las personas que dudaron y las pocas que creyeron. Stanford me enseñó economía avanzada, teoría financiera, modelación compleja, continuó Julia. Pero la vida me enseñó algo más importante. Nunca rendirse con los sueños, incluso cuando parecen imposibles. Incluso cuando estás sirviendo café en lugar de tomar decisiones. Incluso cuando todos te dicen que no perteneces a ese lugar. El auditorio estaba completamente en silencio. Porque ustedes pertenecen a cualquier lugar por el que estén dispuestos a luchar. El diploma que recibimos hoy no es solo un papel. Es prueba de resiliencia, de noches sin dormir, de dudas superadas, de versiones antiguas de nosotros mismos que dejamos atrás para convertirnos en quienes necesitábamos ser. Los aplausos comenzaron a surgir, creciendo en intensidad. Así que para aquellos que piensan que ya es demasiado tarde, que el camino es demasiado largo, que los obstáculos son demasiado grandes, yo estoy aquí como prueba viva de que las segundas oportunidades existen. También las terceras, y todas las que necesites, siempre y cuando no renuncies a ti mismo. Ovación de pie, 2000 personas de pie. Julia bajó del escenario con las piernas temblando, pero el corazón rebosante. La ceremonia continuó. Se llamaron nombres. Se entregaron diplomas. Cuando Julia recibió el suyo, lo sostuvo como si fuera oro. En muchos sentidos, lo era. Después de la ceremonia oficial, afuera del estadio, las familias se reunían para fotos y celebraciones. Elena abrazó a Julia tan fuerte que casi la asfixia. Estoy tan orgullosa de ti, hija mía. Carmen lloraba abiertamente. Me haces querer volver a estudiar. Deberías, respondió Julia con sinceridad. Felicidades, Julia. Ella se volteó y encontró a Sebastián parado allí, con una cálida sonrisa en el rostro, sosteniendo un ramo de lirios blancos. ¿Viniste? Julia prácticamente saltó sobre él, olvidando el decoro público. Te dije que vendría. No me perdería esto por nada. Se abrazaron largo rato hasta que Carmen carraspeó con intención. ¿Ustedes necesitan un momento a solas? Definitivamente, respondió Sebastián. Se alejaron un poco de la multitud, encontrando un espacio más tranquilo junto a un árbol floreado. El discurso fue increíble, dijo Sebastián, tocando su rostro con delicadeza. Estaba muerta de nervios. No lo parecía. Estuviste inspiradora. Julia estaba a punto de responder cuando sonó su celular. Número desconocido. Hola, señorita Herrera. Soy Patricia Domínguez, directora de reclutamiento de la Organización Mundial de Desarrollo Económico. Julia parpadeó sorprendida. Sí, escuchamos tu discurso hoy y revisamos tu trabajo académico aquí en Stanford. Nos gustaría ofrecerte un puesto en nuestra sede en Ginebra, comenzando de inmediato. El trabajo está relacionado con políticas económicas para países en desarrollo. Es exactamente el tipo de marcar la diferencia que mencionaste. El mundo de Julia se detuvo. Ginebra, Suiza, al otro lado del mundo. Yo necesito pensarlo, alcanzó a decir. Claro. Pero necesitamos una respuesta en 48 horas. Es una oportunidad única. Cuando colgó, Sebastián la observaba con una expresión atenta. ¿Qué pasó? Julia le contó. Sobre la oferta, sobre Ginebra, sobre la decisión imposible que tendría que tomar. Sebastián se quedó muy callado. Cuando por fin habló, su voz sonaba demasiado controlada. Es una oportunidad increíble. Sebastián, deberías aceptarla. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es exactamente lo que siempre has querido. Hacer una diferencia real, impactar vidas, trabajar con políticas globales. Y nosotros. Su silencio fue una respuesta clara. Julia sintió algo romperse dentro del pecho. ¿Estás renunciando? ¿Así? Después de todo, no estoy renunciando. Te estoy dejando libre para que sigas tu sueño. Y si mi sueño te incluye a ti, Julia, no seas injusta conmigo. Sabes que haría cualquier cosa por ti. Pero no puedo pedirte que rechaces una oportunidad así. No me lo estás pidiendo, soy yo quien está eligiendo. Te vas a arrepentir.
de estar contigo, de no irte. Ya casi estaban gritando. Algunas personas comenzaron a mirar. Elena se acercó, preocupada. ¿Todo bien? Sí, respondió Julia automáticamente limpiando unas lágrimas que no había notado. Sebastián ya se iba de todas formas. Julia, no hagas esto. 48 horas para decidir entre la oportunidad profesional de mi vida y el hombre que amo, dijo con la voz temblorosa. Gran día de graduación. Sebastián dio un paso hacia ella, pero Julia retrocedió. Necesito tiempo para pensar, sola. Y entonces Julia se fue, dejando a Sebastián de pie con los lirios aún en las manos y el corazón visiblemente destrozado. Elena y Carmen la alcanzaron, cada una tomándola de un brazo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen con suavidad. No sé, admitió Julia. Honestamente, no tengo la menor idea. Julia pasó toda la noche despierta, mirando el techo del apartamento en Stanford. 48 horas, 2 días para decidir el resto de su vida. Ginebra representaba todo por lo que había luchado. Políticas económicas globales, impacto real en países en desarrollo, la oportunidad de marcar la diferencia a nivel mundial. Era literalmente el trabajo de sus sueños. Pero significaba dejar a Sebastián, y esta vez no sería una distancia manejable como de California a México. Serían océanos, zonas horarias imposibles, vidas completamente separadas. A la mañana siguiente, Elena entró al cuarto con café y una expresión de preocupación materna en el rostro. ¿Dormiste? No mucho, admitió Julia, sentándose en la cama. ¿Quieres hablar del tema? No sé ni por dónde empezar, mamá. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Qué tal si empiezas por lo que realmente quieres? Quiero todo. Quiero el trabajo. Quiero a Sebastián. Quiero hacer una diferencia en el mundo. Quiero construir una vida con el hombre que amo. ¿Por qué tengo que elegir? A veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles para mostrarnos qué es lo que realmente importa. Julia soltó una risa sin alegría. Eso fue muy filosófico, incluso para ti. Lo heredé de mi hija, esa costumbre de complicar lo simple. Esto no tiene nada de simple. Elena le apretó la mano. Sí lo tiene. Cierra los ojos. Imagínate dentro de 5 años. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Julia cerró los ojos. Trató de imaginar. Ginebra, oficina elegante, reuniones importantes, cambiando políticas, marcando la diferencia. Pero, sola. Volviendo a un apartamento vacío, sin nadie con quien compartir sus logros, sin Sebastián. Luego intentó imaginar otra escena. Ciudad de México, al lado de Sebastián. ¿Pero haciendo qué? ¿Trabajando dónde? ¿Qué impacto estaría generando? Ambas versiones se sentían incompletas. Carmen apareció al mediodía con tacos y determinación. Necesitas comer y hablar, en ese orden. Sentadas en la pequeña sala, Julia se desahogó por completo. La confusión, la rabia, el miedo de tomar la decisión equivocada. ¿Estás enojada con él?, preguntó Carmen. Sí. ¿Cómo puedes simplemente liberarme? Como si nuestra relación fuera algo que se suelta cuando deja de ser conveniente. Tal vez te está amando de la manera que sabe, dejándote seguir tus sueños. O tal vez está renunciando porque es más fácil. ¿De verdad crees eso? Julia guardó silencio. No, no lo creía. Conocía a Sebastián. Sabía que se estaba sacrificando, no huyendo. Pero eso lo hacía aún más doloroso. ¿Ya hablaste con él? ¿En serio?, insistió Carmen. No, no desde ayer. Tal vez deberías. Esa tarde, Julia llamó a Sebastián. Él contestó al segundo timbrazo. Julia. Hola. El silencio se alargó de forma incómoda. Escucha, empezó Julia. Sobre lo de ayer. No necesitas explicarme nada. Sí necesito. No te merecías esa explosión. Estaba confundida, asustada. Todavía lo estoy. Lo entiendo. Sebastián, ¿por qué dijiste que debía aceptar? Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de emoción contenida. Porque te amo demasiado como para ser la razón por la que renuncies a tus sueños. Has luchado tanto para llegar hasta aquí. Si te pido que te quedes, estarías siendo egoísta. Y si quiero quedarme, te vas a arrepentir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero un día, cuando veas noticias sobre políticas económicas o desarrollo global, vas a pensar, yo podría estar haciendo eso, y me vas a culpar. No puedes saber eso. Sí lo sé, porque te conozco. Conozco tu corazón. Tu necesidad de hacer una diferencia. Julia sintió cómo le corrían las lágrimas. ¿Y si hacer una diferencia incluye estar contigo? Julia. La voz se le quebró. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Tú quieres que me vaya. No, quiero que te quedes. Pero quiero aún más que seas feliz. Y si Ginebra es donde necesitas estar para eso, estás renunciando a nosotros. Te estoy dejando libre para que elijas sin culpa. Pues no está funcionando.
Me siento terrible de todas formas. Otro silencio. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó finalmente Sebastián. Tengo que llamarlos mañana a las 5 de la tarde. Aceptar o rechazar. Entonces tienes hasta ese momento para decidir, y yo voy a respetar cualquier decisión que tomes. Sebastián, te amo, Julia. Nunca lo dudes, no importa lo que pase. Colgó antes de que ella pudiera responder. Julia pasó el resto del día en agonía. Hizo listas de pros y contras. Llamó a 3 profesores de Stanford para pedir consejos. Caminó por el campus tratando de aclarar la mente. Nada ayudó. A la mañana siguiente, con 8 horas restantes antes del plazo, Elena la encontró sentada en la cocina, rodeada de papeles llenos de anotaciones. ¿Ya decidiste? Creo que sí, respondió Julia lentamente. Pero estoy aterrada. ¿De qué? De tomar la decisión equivocada, de arrepentirme, de herir a alguien que amo. Elena abrazó a su hija. Cualquier decisión que tomes, si es por el motivo correcto, será la correcta. Confía en tu corazón. A las 4:30 de la tarde, Julia tomó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de la Organización Mundial. Patricia Domínguez. Hola Patricia, soy Julia Herrera. Sobre la oferta en Ginebra, habló durante 5 minutos. Cuando colgó, sintió alivio y terror al mismo tiempo. La decisión estaba tomada. Ahora tenía que contárselo a Sebastián. Tomó de nuevo el celular, pero antes de que pudiera marcar sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Señorita Herrera? Hablo de la firma de abogados Martínez & Asociados. Estamos tratando de localizar al señor Sebastián Montoya. Él la dejó como contacto de emergencia. El corazón de Julia se aceleró. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. El señor Montoya está en el Hospital General de la Ciudad de México. Puede venir de inmediato. El teléfono casi se le cayó de las manos. Sí, voy para allá. ¿Cómo está él? Estable, pero los médicos quieren hablar con la familia. Julia colgó, ya corriendo por su bolso. Mamá, tengo que ir a México, ahora. Sebastián está en el hospital. 20 minutos después estaba en un taxi rumbo al aeropuerto, rezando para alcanzar el próximo vuelo. La decisión que había tomado sobre Ginebra de pronto parecía insignificante comparada con el miedo puro de perder a Sebastián. Julia corrió por el aeropuerto como si su vida dependiera de ello. Logró conseguir el último asiento en el vuelo nocturno hacia la Ciudad de México. 5 horas que parecieron una eternidad. Cuando el avión por fin aterrizó, eran las 3 de la madrugada. Tomó el primer taxi disponible directo al Hospital General. Entró a la recepción, sin aliento. Sebastián Montoya, ¿dónde está? La recepcionista revisó en el sistema. Cuarto 412, cuarto piso. Julia subió corriendo las escaleras incapaz de esperar el elevador. Cuando llegó al cuarto, encontró a Beatriz sentada afuera. Julia, gracias a Dios que llegaste. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Accidente de auto, nada grave, gracias a Dios. Algunos cortes, una costilla golpeada. Pero está bien, el alivio casi la derrumbó. Puedo verlo. Está dormido. Los médicos le dieron calmantes, pero puedes pasar. Julia empujó la puerta con cuidado. Sebastián estaba acostado en la cama del hospital, con un vendaje en la frente, pero respirando con calma. Ella arrastró una silla y se sentó a su lado, tomándole la mano. Me diste un susto terrible, susurró. Se quedó allí, sosteniéndole la mano hasta que amaneció. A las 7 de la mañana, Sebastián abrió los ojos lentamente. Tardó un momento en enfocar, pero cuando vio a Julia, esbozó una débil sonrisa. ¿Viniste? Claro que vine, idiota. Chocaste el coche. Fue solo un golpecito. El otro conductor frenó de golpe. ¿Golpecito? Estás en el hospital. Estoy bien, solo tengo que quedarme en observación unas horas más. Julia sintió como las lágrimas de alivio y enojo le corrían por el rostro. No puedes hacerme esto. No puedes simplemente liberarme y luego casi morirte. No estuve a punto de morir, pues para mí sí lo pareció. Estalló ella. Cuando recibí esa llamada, lo único en lo que pude pensar fue en que podría perderte sin haber dicho, sin haber. ¿Dicho qué? Julia respiró hondo. Que rechacé Ginebra. Sebastián se quedó helado. ¿Qué? Llamé a Patricia ayer a las 4:30. Le agradecí por la oferta tan increíble, pero le dije que no. Julia, ¿por qué? Era perfecto para ti. No lo era. ¿Sabes por qué? Porque tú no estabas ahí. Ella le apretó la mano. Pasé horas tratando de imaginarme en Ginebra, haciendo la diferencia, cambiando políticas, y era maravilloso. Pero cada vez que me imaginaba regresando a casa, estaba sola. Y me di cuenta de que hacer la diferencia sin alguien con quien compartirlo no vale la pena. Te vas a arrepentir. No lo haré, porque ya tengo otro plan.
Julia sonrió entre lágrimas. Voy a abrir una consultoría aquí, ayudando a pequeñas empresas mexicanas con planeación financiera, y voy a trabajar con organizaciones que apoyan la educación económica en comunidades con pocos recursos. Sebastián la miraba, tratando de procesarlo. Puedo hacer la diferencia aquí, continuó Julia. A mi manera, a mi ritmo, y puedo hacerlo al lado del hombre que amo. Esa es mi elección, y estoy en paz con ella. ¿Estás segura? Completamente. Ella se inclinó y lo besó con ternura. Tú me diste la libertad de elegir, y yo te elegí a ti, a nosotros. Sebastián la abrazó torpemente, cuidando la costilla lastimada. Te amo tanto. Y yo a ti. Ahora prométeme que no vas a chocar el coche nunca más. Lo prometo. 3 meses después, un sábado soleado de septiembre, la pequeña capilla de San Miguel estaba decorada con lirios blancos y verde esmeralda. Julia miró su reflejo en el espejo. El vestido de novia era sencillo pero elegante, exactamente como lo había querido. Elena ajustaba el velo con lágrimas en los ojos. «Estás tan hermosa, hija. Deja de llorar o me vas a hacer llorar a mí también. Es mi derecho de madre llorar en la boda de mi hija». Carmen entró, deslumbrante como madrina. «Es hora. ¿Lista?» Julia respiró profundo. Más que nunca, la ceremonia fue íntima, solo familia cercana y amigos queridos. Beatriz lloró sin disimulo. Fernando grabó todo con su celular. Hasta Valeria y Héctor estaban allí, sonriendo con sinceridad. Cuando Sebastián vio a Julia entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Los votos fueron sencillos pero profundos. Promesas de compañerismo, respeto y amor incondicional. «Los declaro marido y mujer», anunció el padre. El beso fue aplaudido por todos los presentes. La recepción fue en un salón alegre, con música en vivo y comida deliciosa. Durante el brindis, Sebastián anunció: «Julia y yo tenemos una noticia. Vamos a lanzar la Fundación Montoya Herrera. Nuestro objetivo es ofrecer becas y capacitación profesional para trabajadores que desean estudiar pero no tienen los medios». Aplausos entusiastas. «Y el primer proyecto», añadió Julia, «será transformar la antigua cafetería de Montoya Industries en un centro de capacitación profesional». 6 meses después, la inauguración del Centro de Capacitación Montoya Herrera estaba llena de gente. Julia caminaba por el espacio transformado. Donde antes había mesas de cafetería, ahora había salones de clases equipados, computadoras nuevas, profesores calificados, y en la barra original de la cafetería, mantenida intencionalmente como pieza histórica, una placa. Aquí empezó todo. Una joven se le acercó con timidez. Llevaba uniforme de limpieza. «Perdón que la moleste, señora Montoya Herrera, pero ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo pasó de ser mesera a todo esto?» Julia sonrió, recordándose a sí misma 18 meses atrás, invisible, subestimada, pero nunca vencida. «Dije una frase que lo cambió todo», respondió con sinceridad. «Pero no fue la frase en sí, fue tener el valor de decirla. Fue creer que mi conocimiento tenía valor, aunque nadie más lo creyera». La joven sostenía un cuaderno con fuerza. «Estoy estudiando administración por las noches. Es difícil. A veces pienso en rendirme. No te rindas. Nunca te rindas. Porque tu valor no depende de cuánto te vean los demás. Depende de cuánto creas en ti misma». Sebastián se acercó y rodeó a Julia con un brazo. «¿Inspirando más vidas?», bromeó. «Lo intento. Eres increíble, ¿lo sabías? Ya me lo has dicho. Y seguiré diciéndolo hasta que te lo creas». Julia miró a su alrededor, al centro que habían ayudado a crear, a los alumnos que ya se estaban inscribiendo, a Sebastián a su lado, al futuro que habían construido juntos. Todo había comenzado con 30 segundos de valor. 30 segundos para romper el silencio y mostrar su valor. Y ahora estaba ayudando a otras personas a encontrar el suyo. «A veces», dijo Julia más para sí misma que para los demás, «todo lo que uno necesita son 30 segundos de valor. Y alguien dispuesto a escuchar». Sebastián la besó y juntos miraron hacia el futuro que seguían construyendo, un día a la vez. ¿Qué te pareció la historia de Julia y Sebastián? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.